Hola, esto es Laberinto Político. Soy Gary Estrada y hoy me acompañan Linda García y Juan Pablo Muñoz. Como siempre, tendremos dos secciones. Primero, un recorrido ágil por las noticias de la semana del 3 al 9 de noviembre de 2025. Y luego nos meteremos de lleno a desentrañar al menos dos temas claves de la coyuntura nacional. Vengan con nosotras y nosotros, hay pistas, preguntas incómodas y buenas razones para quedarse hasta el final. Ajusten el volumen, comenzamos. Ley de Aguas, cierre de consulta y hoja de ruta. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cerró su fase de recepción de propuestas, más de 1,000 aportes, y proyecta entregar el expediente a inicios de 2026. La iniciativa incluiría creación de una Superintendencia Nacional del Agua y un esquema de licencias para aprovechamientos productivos. Es una oportunidad para construir gobernanza pública del agua como bien común, no mercancía. La superintendencia debe blindarse de captura corporativa, reconocer usos y cosmovisiones comunitarias e indígenas según el Convenio 169 y priorizar acceso humano y caudales ecológicos por encima del extractivismo hídrico. Congreso 2025-2026. Orlando Blanco, primer secretario. El Pleno eligió a Orlando Blanco como primer secretario para completar la Junta Directiva 2025-2026, cumpliendo una orden de la Corte de Constitucionalidad y destrabando una disputa que inmovilizaba al legislativo. El destrabe evidencia que la gobernabilidad en el Congreso se viene dirimiendo vía resoluciones judiciales y pactos coyunturales, no por reglas claras ni deliberación pública. Urge la transparencia en acuerdos de gobernanza y una agenda social que no quede rehén de repartos de poder. Congreso 2026-2027. Luis Contreras presidirá la Junta Directiva. El Congreso eligió la Junta Directiva para el año 2026-2027, presidida por Luis Contreras, de la bancada Creo. La planilla se aprobó con mayoría amplia. Analistas la leen como un armado clave para comisiones de postulación y presupuesto del año 2026. La continuidad de alianzas conservadoras puede bloquear reformas democratizadoras, transparencia, justicia y política social. El foco en el año 2026 será quien controla la postulación en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas. Sin contrapesos reales, el cambio queda en el discurso. Veremos cómo se mueve Semilla para ser consecuente con sus promesas de campaña. ANAM rumbo a 2026. Ciero evalúa reelección y niega pactos. Sebastián Ciero dijo que en enero evaluará buscar la reelección en la ANAM. Negó acercamientos con operadores del partido Vamos para asegurarse apoyos. Si la reelección depende de viejas maquinarias, la agenda municipal se subordina a pactos conservadores. La ANAM necesita contrapesos internos, paridad y una agenda social, agua, basura, transporte y resiliencia climática, con participación comunitaria real. Hemos atestiguado la ambición de Ciero y el poder se le está subiendo a la cabeza. Refleja tanto clase como poder tradicional. Cárceles. Militares anunciaron centro penal mejor que el Secot. El Ministerio de Defensa afirmó que cuenta con los planos de un nuevo centro penal de máxima seguridad, aproximadamente 2,000 plazas. Se construiría en 12 meses por 1 millardo de quetzales, obra gris, con una primera fase que costaría alrededor de 450 millones y diseño que sería mejor que el Secot. Aún falta el traslado de fondos. Carcelazo sin políticas sociales, populismo punitivo, caro, ineficaz y violento. La crisis penitenciaria no se resuelve con entrega de seguridad a los militares y megacentros penales, sino con gestión civil, reducción de prisión preventiva, medidas alternativas, salud mental, trabajo y reinserción con enfoque de derechos humanos. Arribó misión de la OEA para acompañar los procesos de postulación del año 2026. El Ejecutivo confirmó visita de misión especial de la OEA para observar procesos de comisiones de postulación del Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral, Contraloría General de Cuentas en el año 2026. Esta observación internacional puede disuadir arreglos antidemocráticos, pero no sustituye la movilización ciudadana, prensa libre y veedurías locales. La disputa por justicia y control de la anticorrupción se juega en estas postulaciones. No debemos perder el foco. Veto al Decreto 9/2025. Freno al retroceso ambiental. El 5 de noviembre, Arévalo vetó el Decreto 9/2025 por grave retroceso ambiental. La norma limitaba los estudios de impacto ambiental a actividades comerciales y dejaba fuera parte del sector público y categorías exceptuadas.
El Ejecutivo señaló violaciones a principios constitucionales. Es una defensa mínima del interés público. Los estudios de impacto ambiental deben ser universales y con consulta previa real. El reto es impedir una insistencia regresiva del Congreso y articular este veto con una reforma ambiental robusta y la futura ley de aguas. Corte Suprema de Justicia. Bloqueos para elegir presidencia. El 7 de noviembre, un grupo mayoritario de la Corte Suprema impidió sesionar para elegir a su nuevo presidente. 3 magistrados titulares se tomaron vacaciones y el presidente en funciones no convocó. Un precedente de 2017 exige que solo titulares pueden votar. La vacante desde el 13 de octubre es clave, porque quien asuma dirigirá el pleno en relevos de 2026 para Corte de Constitucionalidad y presidirá la postuladora del Ministerio Público. Observadores advirtieron que el retraso abre margen a la manipulación del proceso. El bloqueo por ausencias es una maniobra de captura institucional, aplaza decisiones para negociar cuotas de justicia, urgen plazos perentorios, sanciones por obstrucción y veeduría social e internacional para que la elección responda al interés público y no a pactos conservadores. La negociación entre sectores pone de manifiesto la tensión por las elecciones de 2026. México supera a Estados Unidos como destino de refugio. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados reportó que en el año 2025, México se convirtió en el principal destino de personas que huyen por violencia. 66% dijo tener a México como meta y 31% a Estados Unidos. El dato obliga a políticas garantistas, más presupuesto para la Comar en México e integración local de estas personas que sufren violencia. Fin de las detenciones y devoluciones sumarias y resistir a la externalización de fronteras dictadas por Washington. Refugio con derechos, no contención militarizada. Nicaragua. Nueva ley de telecomunicaciones y riesgo a derechos digitales. La Ley General de Telecomunicaciones Convergentes amplía el poder de Telcor como regulador único. Puede requerir a operadores toda la información, incluida georreferenciada, hacer inspecciones y auditorías y pedir apoyo a la fuerza pública. No consagra neutralidad de la red y opera sobre un mercado duopólico, Claro y Tigo. Guatemala. En un contexto de censura y ley de ciberdelitos, esto facilita vigilancia y control de contenidos. Es un andamiaje de control autoritario, captura regulatoria, discrecionalidad y censura selectiva. La defensa democrática pasa por neutralidad de la red, límites e independencia reales del regulador, transparencia y garantías de privacidad y libertad de expresión. Llegamos a la segunda parte de este podcast, donde discutimos al menos 2 puntos más relevantes de la semana. Yo les propongo abordar 2 puntos. El primero, las elecciones de 2026 de segundo grado, que para mí son el destino de la democracia guatemalteca. El Congreso de la República ha movido sus piezas claves en una jugada que define el tablero político para los próximos años. En concreto, la elección del secretario Orlando Blanco en sustitución de Karina Paz y además también una coalición de bloques que ha tomado el control de una bisagra institucional para la Junta Directiva del 2026. Esta directiva será la encargada de conducir las cruciales renovaciones del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, del Ministerio Público y la Contraloría, como hemos dicho, en el año 2026. La señal es clara. El objetivo es administrar y, de ser posible, condicionar designaciones, priorizando la aritmética política por encima de la deliberación pública sobre méritos y transparencia. Mientras en el Congreso se consolida, recordemos lo que pasó esta semana. La Corte Suprema de Justicia volvía a trabarse en una parálisis estratégica. 3 de sus magistrados titulares salieron de vacaciones, oh sorpresa, y el presidente en funciones se abstuvo de convocar, impidiendo la elección de quien debe liderar la Corte en el año 2026. A mi parecer esto no es un simple tecnicismo, ¿verdad? Quien ocupe esa presidencia dirigirá la designación de magistrados de la CC y encabezará la comisión para elegir al próximo fiscal general. El aplazamiento no es neutral, sino más bien desdibuja y crea un margen de maniobra para negociar cuotas de poder en la sombra y alterar los calendarios a conveniencia. A mi parecer empecemos a discutir sobre esto, ¿verdad? ¿Van a abrir las comisiones o simplemente se van a repartir puestos como lo están haciendo en este momento? Creo que hay una discusión central de parte del gremio de abogados. Sabemos bien que no es homogéneo y por lo tanto tienen muchos intereses en pugna. ¿Cómo lo ven, compañeras, compañeros?
Hablando de la importancia que tienen estas elecciones, porque lo sabemos y porque lo estamos conversando, pero al mismo tiempo a nivel, digamos, público, mediático, según lo que la gente conoce, no son tan populares como las elecciones generales. Y quizás a lo que quiero llegar es que son tan importantes considerando los tres poderes del Estado. Me da la impresión que regularmente le atribuimos todo al Ejecutivo y este periodo, lo más claro que tenemos son estos 4 años del Ejecutivo, pero en realidad cada poder tiene una función y son iguales. Entonces creo que el primer desafío en general como Estado, pero también como ciudadanía, es poder ir posicionando esta idea de la importancia de cada una de las elecciones. Una vez dicho eso, también quiero aludir a la elección de junta directiva que se llevó a cabo en el Congreso, que se manejó como una aparente victoria, pero pareciera que es una victoria únicamente a lo interno, o una vez más como conformarnos con una junta directiva mínima, ¿verdad? Porque todavía estamos muy lejos de la representatividad, de la paridad, de la diversidad, de que hayan personas de los diferentes pueblos, de que hayan mujeres. Se sintió al mismo tiempo muy lejos de que eso sea un aporte a una verdadera democracia. Y no quería pasar sin decirlo. Y por supuesto que luego está todo el tema del sector justicia, que es igual de importante y clave para que no se tranquen las carretas, pero creo que eso se lo dejaré más a mi compañero Juan Pablo. Bien, yo quisiera empezar retomando algunas lecciones que nos dejó la elección de Cortes de 2024. Entre julio y octubre del año pasado se renovó la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones, aunque había un núcleo importante de decanos y al menos 3 representantes del Colegio de Abogados que trataron de hacer un buen trabajo. Hubo bastantes deficiencias en cuanto a estándares internacionales para conformar las nóminas que se trasladaron al Congreso, y después en el Congreso pues todo fue patético. Se distribuyeron literalmente las magistraturas entre todos los bloques, al punto de que algunos salieron diciendo de que eran cortes balanceadas y casi nadie se quedaba con más que otros, lo cual hubiera sido hace unos 5 o 6 años nos hubiera parecido escandalosamente delictivo, pero en esta situación en que nadie investiga nada, pues pareciera que se normalizó. Aprendimos pues que en estas cortes han resurgido operadores de justicia como el rey del tenis o Estuardo Gálvez, a quienes creíamos acabados. Vimos que el Ministerio Público incide de manera determinante, criminalizando antes, durante y después. Vimos que gente con mucho poder y que usa recursos públicos como Néstor Vázquez con ASPA y toda la gente de estas planillas. Vimos también algunas macabras relaciones como la que se da entre fiscales y Walter Mazariegos, el usurpador de la USAC. Vimos que a pesar de que habemos muchas personas interesadas, los medios, pueblos indígenas, también observadoras y observadores internacionales en estos lugares, aún así de manera descarada negocian listas. Así que eso lo tenemos que tener muy presentes para lo que se viene. Lo que se viene es fundamental, son 3 elecciones prácticamente en paralelo. Básicamente son los mismos 6 electores para los 3 procesos: el presidente, el Congreso, el Pleno de la Corte, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas. Esto hace que se esté negociando todo de manera relacionada, ¿verdad? No se puede negociar solo una y otra. Por ejemplo, para el caso de Mazariegos, que lo permitan mantener bloqueada la hegemonía que tiene sobre el Consejo Superior Universitario para resultar nuevamente electo fraudulentamente como rector en mayo del próximo año, es fundamental, a cambio de a quienes les va a dar la Corte de Constitucionalidad o por quienes va a votar por el Tribunal Supremo Electoral. Y también se habla incluso de que a Consuelo Porras se le pueda dar desde el Consejo Superior una magistratura. Entonces, como vemos, todo está relacionado. Todo lo que está pasando en la política tiene que ver con eso, y hay que decir algo. Esto va a incidir de manera determinante en las elecciones generales de 2027 y empiezan los próximos días. A finales de noviembre, el Congreso deberá convocar a comisión de postulación del Tribunal Supremo Electoral, y entonces formalmente habremos arrancado todo este proceso en el cual se verá, dependiendo de cómo quede, si van a poder participar todas y todos en las elecciones o si empieza el amaño para asegurarse 8 años de poder ejecutivo, legislativo y local. Bueno, este gran resumen que nos dio Juan Pablo creo que
nos da como algunos elementos importantes. Está en juego un poder amplio. La mayoría legislativa asegura su influencia sobre el futuro de las instituciones de justicia y control, pero por el otro lado, el análisis de la Corte Suprema de Justicia mantiene una suspensión, digamos, de decisiones claves. O sea, este suspenso de decisiones claves amplía el espacio de negociación. La respuesta para contrarrestar esta estrategia, a mi parecer, debe ser más contundente, ¿verdad? El destino de la renovación institucional y de la democracia misma se juega en el equilibrio entre la opacidad del cálculo político y de la demanda social que busca transparencia. Y en ese sentido, ¿cómo hacer en este momento que la Corte Suprema de Justicia no detenga el proceso y siga siendo legal e independiente? Porque está en juego justamente las decisiones judiciales del día a día. Está en juego la justicia de las y los guatemaltecos a partir de negociaciones de intereses sobre poder. Y este hecho que se ponga en suspenso los magistrados que deben resolver en casación o en tribunal extraordinario de amparo hace que las decisiones judiciales sean lentas y la justicia de las y los guatemaltecos estén en suspenso. Todo por este interés político. ¿Cómo hacer que se mueva la Corte Suprema de Justicia para poder avanzar en esto y tener claro el sistema de intereses que van a haber en las comisiones de postulación? ¿Cómo lo ven? Yo solo quiero agregar también el papel de los medios y hablando de ciudadanía, cómo poder estar al tanto, cuidar mucho también lo que consumimos, especialmente en Facebook que abundan las páginas falsas y bueno, utilizar como medios independientes, ya los hemos mencionado en otras ocasiones, para poder estar al tanto de lo que está sucediendo, No Ficción, EP Investiga, Ocote. Bueno, para poder dar este seguimiento que sea pues lo más cercano que como ciudadanos y ciudadanas que no somos abogados o abogadas podamos hacer y también velar por la democracia, que es en realidad lo que está de fondo. Creo que en parte, como lo han dicho, este es un tema que involucra en su gran mayoría a abogadas y abogados, ¿verdad? En este sentido, necesitamos hacer un llamado ético a ese gremio que todas y todos hemos visto cómo tiene tanto poder que en febrero de este año paralizó básicamente por 6 horas el tráfico de la ciudad cuando fue a votar. Votaron aproximadamente 19,000 personas y no había manera de que nadie, ni los niños en sus buses, llegaran a sus casas. El llamado debe de empezar por ahí, ¿verdad? Ya sabemos que hay abogados que están definitivamente del lado equivocado. Sabemos que, por ejemplo, Estuardo Gálvez tiene un voto promedio de 3,100 a 3,500. A estos abogados nadie los va a convencer. Es gente que no tiene la capacidad para ejercer el derecho como una ciencia, con doctrina. Es gente que se ha graduado por favores porque lo han puesto en los poderes en judicial, etcétera. Los han ido subiendo por amistades, por compadrazgo. Esta gente debe lo poco que pueda hacer y entonces no va a cambiar su modo de votar. Y lo mismo pasa en otras instituciones. Entonces el llamado en este sentido es para que los abogados que todavía no se han decidido opten por opciones democráticas y progresistas, para que fiscalicen, para que piensen también un poco cuál es su rol y su responsabilidad con la sociedad guatemalteca, con la justicia a la que juraron defender cuando se graduaron. Y finalmente convencer a las y los mejores perfiles para que participen como candidatas y candidatos, porque imagínense que podemos estar muy frustrados por todo lo que viene y pasa, pero si no hay excelencia en cuanto a personas que quieran participar, van a quedar como siempre los más oscuros, los grises, aquella gente que no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces ese creo yo que es gran parte, aunque toda la ciudadanía nos interesa y todos tenemos que estar al tanto, todas y todos tenemos que hablarle a los abogados de que no vayan a destruir el país con estas decisiones que están en sus manos. Y bueno, como hemos dicho en este programa, vamos a estar al tanto y muy pendientes de lo que va a suceder en este año 2026, pero recordemos que esta configuración parte de lo que ya se negoció en la Junta Directiva del Congreso de la República y lo que viene ahora en la Corte Suprema de Justicia. Esto nos va a dar un panorama que nos va a ayudar a poder analizar cuáles vayan a ser los intereses en las respectivas comisiones de postulación. Así que desde el Laberinto Político estaremos atentas y atentos.
Como segundo punto, yo les sugiero que hablemos un poco de los ataques al gobierno de Arévalo y los dos frentes que a mi parecer se están configurando para hacer un análisis más crítico de estas situaciones. El primero considero que es un frente ambiental que evidentemente muchos de los escosores que han tenido el gobierno, digamos, más allá de las luchas de confrontación concreta que han tenido con los grupos de poder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, ha sido precisamente el tema de las empresas y los intereses económicos que en algún momento Arévalo logró acercarse con un discurso de institucionalidad. Y en segundo, el tema de seguridad. Recordemos que en materia de seguridad, a mi parecer, han habido varias trampas en las cuales el gobierno ha caído. Tanto ha sido al nivel de destitución del ministro de Gobernación Francisco Jiménez, como ahora también en esa lógica de vinculación del poder militar hacia estructuras más amplias, como ya generar no solo construcción de carreteras, sino incluso construcción de centros penales. Recordemos que los centros penales son de carácter civil por naturaleza y esta lógica de militarización de los mismos no tiene más que una retórica de discurso de violencia que solo se va a replicar, pero sobre todo también es una alianza con los poderes tradicionales que han estado enquistados en el Estado guatemalteco desde la contrarrevolución. Estamos diciendo que son intereses desde 1954 donde el poder económico más voraz, más genocida que tuvo Guatemala se han aliado para poder generar procesos de corrupción mucho más grandes y creado esta cultura de corrupción. En ese sentido, yo considero que estos dos frentes a los cuales se le está atacando al presidente Arévalo deberíamos tener en cuenta. Y empecemos tal vez con el frente ambiental, ¿verdad? Este frente ambiental lo que generó ahorita con el veto presidencial del decreto 9/2025 fue frenar temporalmente el intento legislativo de básicamente eliminar los estudios de impacto ambiental. Es una jugada que respondía directamente a los intereses de sectores extractivos, pero la batalla decisiva se va a librar en la ley de aguas. Y esta ley de aguas es muy importante porque toca los intereses más nefastos que han tenido los grandes oligopolios en Guatemala de contaminar y desviar ríos. Este frente va a generar una expectativa violenta por parte de estos intereses. ¿Cómo podemos ver y cómo podríamos las y los ciudadanos empezar a ver en esta lógica de fiscalización ciudadana, de enterarnos y vigilarnos que toda obra o intervención tenga estudios de impacto ambiental y licencias sin excepciones? ¿Ven ustedes que esto podría ser un frente? ¿Cómo lo consideran ustedes? Yo creo que este tema de ambiente posiblemente, quisiera también como señalar que al menos es algo que se habla desde otro punto o un punto de vista diferente a otros años donde sabíamos que esta era una causa perdida. Creo que este ejecutivo lo retoma y también mucho a través de su ministra de Ambiente, como con una persona que conoce y que defiende. Luego, a mí creo que mi mayor preocupación es que el poder que tenga Arévalo de poder colocar esto en una agenda pública y el poder que tenga también para seguir disputando, pues ya sabemos, estas pugnas de poder con el legislativo, con el judicial. Entonces, como que no depende únicamente con la intención, sino que de que se convierta esto verdaderamente en una agenda de país, y eso es complicadísimo porque ya lo decía ahora Gary, pero poner en contexto o en nombre, ponerle nombre a las cosas, por ejemplo, el agua, o hablar de una ley de aguas donde hay una cervecería que se ha enriquecido a partir de que su materia prima, que es el agua, es prácticamente gratuita y no está legislada para que puedan saquear el nivel de agua que necesiten. Es tocar intereses muy específicos. Se puede hablar también de la caña, que es el más tradicional posiblemente de los cultivos, que también tiene antecedentes de contaminar, de desviar ríos. Podemos hablar de la palma también, y cada una de estas áreas y de estas empresas son intereses particulares que tienen un papel para defender todo lo contrario a lo público, todo lo contrario al derecho de los pueblos de acceder al agua. Si ponemos todo esto en la balanza, se complica muchísimo, y nuevamente no sé si Arévalo ha tenido tan poco valor para defender la democracia, a quienes defienden los territorios, a quienes defienden la democracia, qué tanto poder va a tener para poder realmente apoyar esta agenda ambientalista. Bien, sí, quisiera retomar un poco lo que dice Linda ahorita al final.
la agenda ambiental tiene una disyuntiva fundamental. La primera es tratar de quedar bien con todos. Entiendo la necesidad de la política de hacer algunos equilibrios y el caso de la ley de aguas es un ejemplo, ¿verdad? En donde se trata de poner el agua, pues sí, como un derecho humano. Incluso se habla del derecho del ambiente, de la propia madre tierra en sí, pero por otra parte también se regula como una mercancía. El problema es que eso no va a ser factible en el mediano plazo para las comunidades y pueblos indígenas que han cuidado, preservado, protegido los recursos naturales que utilizan, que el Estado siga asumiendo que es parte, que es su propiedad, así como lo dice literalmente una Constitución del 85, que ya podría haber sido superada si tuviéramos una Corte de Constitucionalidad más progresista, la cual hubo en algún momento y tuvo algunos avances. Entonces, eso sería en conclusión, ¿verdad? Tenemos una forma ambivalente, ambigua y hasta reaccionaria de alguna manera de concebir este problema. No se puede quedar bien con todos en el tema ambiental. Bueno, y estos dos frentes, ¿verdad? Uno es el ambiental, pero el otro también es el de entrega de seguridad a los militares, y particularmente en este tema carcelario, y creo que ambos temas exponen una misma tensión de fondo. Hablemos un poco sobre la pugna entre una visión de Estado que prioriza el control, ya sea sobre los bienes naturales o sobre la población, y que defiende los derechos y la gestión democrática, o una megacárcel impulsada bajo una lógica de excepción que corre el riesgo de convertirse en esta cárcel que ya hemos denunciado que es violadora de derechos humanos como el CECOT. Esto es un planteamiento que refleja un símbolo costoso que no aborda causas de hacinamiento ni de violencia estructural, mientras concentra recursos que deberían destinarse a políticas preventivas y de justicia social. Por un lado, lo que hay que empezar a ver es que es imperativo reclamar una política de seguridad de conducción civil sujeta a evaluaciones independientes y que no le delegue a los militares la respuesta a los problemas sociales más complejos. Y el desafío realmente democrático es imponer que en ambos campos una agenda priorice el interés público, exija la rendición de cuentas y, hablemos en concreto, desmontar estructuras que permiten la cooptación de intereses privados sobre el Estado y que generan autoritarismo. ¿Cómo ven esta discusión y de frente que se está abordando de seguridad por parte de un gobierno civil con controles, o dar lo que preocupantemente está pasando, que es entregar a los militares sin límites diversas facultades en el hoy? Yo creo que en este otro frente en el que se le ataca a Arévalo, que es la seguridad, es un área en donde él ha tratado de poder ganarse, digamos, la opinión pública, porque pues en la opinión pública se tiene una imagen de un presidente que no lucha lo suficiente, que no hace lo suficiente. Como cosa rara, no se ha acusado a ninguna mujer de usurpar ese puesto de poder, pero ya que su imagen es así, siento que trata de compensar con acciones desmedidas en cuanto a seguridad. Es como poder darle a la gente lo que quiere escuchar y lo que quiere ver, mucho más de posicionar otro tema que tenga un enfoque más de protección social, de causas estructurales. Entonces, el riesgo es que se pierda ahí, ¿verdad? Y la cuestión es que la gente lo sigue exigiendo, posiblemente o muy seguramente porque hay hechos de violencia diarios que el Estado actual no tiene capacidad de poder controlar, y sale mucho también de la desesperación de que este sea además un problema histórico. Entonces la cosa es que no se deje subir también en el tren del mame, como se dice, de que los vecinos lo están haciendo y le están funcionando, y ojalá un día también podamos hablar de los temas de fondo que generan esta violencia, de las desigualdades, que va a tomar muchísimo más que 4 años para poder subsanarlas. Estoy hablando, por supuesto, de salud, de educación, de tener alimentos, de tener un trabajo digno, que son las cuestiones de fondo que después generan más y más violencia. Bien, yo sobre el tema quisiera empezar haciendo una aseveración que quizás es un poco contundente, pero que después voy a matizar. El gobierno de Arévalo no controla la seguridad del país, pero hay que decirlo, ni el gobierno de Arévalo ni ningún otro gobierno, ¿verdad? El gobierno de Guatemala, vamos a decirlo así, no controla la seguridad del país. Presidios es un ejemplo de eso. Esté quien esté, eso tiene su propia dinámica, sus jefes, es pues toda una
una lógica aparte, muy aparte de quien tenga el control del supuesto del Ministerio de Gobernación. Y esto ha pasado con los Estados Unidos. Veamos cómo le dieron el control de los puertos. Como no se confía en la capacidad interna para controlarlos por el paso de drogas, se le entrega a los Estados Unidos. ¿Qué pasa también con el tema de los extraditables, que ha tenido tan buen resultado y que hasta el propio Ministerio Público quiere saludar con sombrero ajeno? Que esto lo han hecho fuerzas de tarea organizadas, apoyadas por los Estados Unidos. La policía y el Ministerio Público de Guatemala no tendrían la capacidad de inteligencia para ir a buscar a todos estos extraditables y llevárselos, que han sido a cada rato los éxitos que van presentando. Eso lo hacen los gringos, no lo pueden hacer los sistemas nacionales. Entregarle la seguridad a los militares, otro gran error, ¿verdad? Que históricamente puede costarle muy caro al gobierno, sabiendo que el ejército de Guatemala está totalmente filtrado por el crimen organizado y el narcotráfico. La droga, si el 90% de la droga que va hacia Estados Unidos por tierra pasa por los Estados Unidos, es obvio que pasa con noticias y protección de los cuarteles militares y de la policía, ¿verdad? Eso creo que a nadie le cabe la menor duda. Y el otro tema es también que la concepción violenta de la seguridad de los militares, por mucho que estén recibiendo alguna doctrina distinta a la que se recibía en los años 80, digamos un poco más civilizada en términos de civil, aún así no deja de ser ejército, y el ejército solo está entrenado para ver enemigos. Entonces ese es otro grave error al que estaría cometiendo. Y finalmente, lástima, porque dentro del gobierno del presidente hay gente que viene de organizaciones de derechos humanos que hace 20, 25 años hablaban de prevención de la violencia, violencia juvenil, antipandillas. Había pues toda una creencia en que se podía hacer algo alrededor de este tema, con prevención primaria, secundaria, terciaria. Esto es escuelas, esto es deporte, esto es arte, esto es programas de resocialización, etcétera. Y parece que ahora que tienen la posibilidad de intentarlo y no solo emitir documentos preciosos que ahí están para su consulta histórica, no lo van a hacer. Bueno, con este análisis de estos dos frentes que se está viendo atacado el gobierno del presidente Arévalo, nosotros no queremos dejarlo con una nota sombría. Más bien lo que estamos diciendo es que hay que estar pendientes de estas situaciones y ser críticos y críticas de lo que está sucediendo. Consideramos que esta búsqueda de primavera, de nuevo, puede ser un rayo de luz en el ocaso de la gran neblina que ha vivido Guatemala. Sin embargo, consideramos que es importante estar atentos y atentas. Sobre todo porque hay que recordar que Guatemala ha dejado de tener un espacio de discusión amplia sobre los temas, como menciona Juan Pablo, y como menciona Linda, precisamente hay que tener una perspectiva mucho más amplia de lo que puede llegar a suceder. En ese sentido vamos a dejarlo por acá, pero este tema sin duda alguna lo retomaremos en otro momento. Bien, estamos en este momento donde vamos a hacer una prospectiva de qué viene esta semana y qué noticias hay para darle seguimiento. ¿Qué tienen en la agenda, compañeras y compañeros? Esta semana ya ha arribado la misión de acompañamiento de la OEA para los procesos de elección de segundo grado del 2026, y también estará en Guatemala un panel de personas expertas independientes conformadas ambas por reconocidas y reconocidos juristas que estarán haciendo entrevistas para recopilar cuáles son los principales riesgos, preocupaciones de los distintos sectores. Bueno, y con estas noticias estamos llegando al final de este episodio. Pero antes de despedirnos, les recordamos que también pueden encontrarnos en YouTube como Laberinto Político Podcast. Suscríbanse, activen la campanita, dejen los comentarios para seguir creciendo juntas y juntos. Seguimos en TikTok, @laberinto.político, y en las plataformas clásicas de Spotify, Apple Podcast, Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por acompañarnos siempre en este recorrido de la política y sus giros. Hasta la próxima. Chao. Feliz semana.